Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mario Cinco. Estaremos viendo el tema de CASB durante los próximos 3 minutos. CASB es una tecnología que protege y ayuda a gestionar los riesgos alrededor de las aplicaciones de nube, los datos, los accesos y las cuentas de usuario en múltiples eh, aplicaciones que tenemos bien conocidas como un Office 365 que prácticamente junto con G Suite son las herramientas de elección de prácticamente todas las empresas que se están yendo hacia un trabajo desde cualquier parte y pues posibilitan prácticamente el estar en contacto y el poder ejecutar los procesos de negocio desde cualquier parte del mundo a cualquier hora. Por otro lado, también tenemos aplicaciones bien conocidas como Dropbox o Box, que son repositorios de información a nivel empresarial, pero también pueden ser utilizados por los usuarios comunes y corrientes, ¿no? ServiceNow, Salesforce, AWS y Azure son otras que son bien conocidas, pero en realidad el universo de aplicaciones de nube son miles. Hay una infinidad de aplicaciones que son de recién generación y otras que son pues más consolidadas en el mercado, ¿no? Entonces, prácticamente cada una de estas aplicaciones abre un riesgo para lo que son los datos y lo que son los procesos de negocio de nuestras organizaciones, ¿no? Aquí citamos algunas de las muchas aplicaciones de nube con las cuales podemos contar acceso de forma inmediata desde cualquier parte del mundo. Entonces, prácticamente en estas aplicaciones de nube tenemos consolidado, de acuerdo a estadísticas, más de un 45% de todos los datos sensitivos de las organizaciones o de las empresas. Entonces, empezando por ahí, uno de los principales riesgos que podemos gestionar de forma eficiente con esta solución de CASB de ForcePoint es justamente identificar cuáles son aquellos datos sensitivos que están dentro de las aplicaciones de nube y pues prácticamente empezar a poder hacer un análisis de riesgo, un análisis de impacto en el qué pasaría si esos datos son comprometidos y son exfiltrados, es decir, que presentamos una mega brecha en la organización. Eh, con apoyo de CASB tenemos la capacidad de poder detectar esos riesgos y poder eliminar esos datos en caso de que están siendo compartidos fuera de la organización y sin un control de acceso. Entonces estamos hablando de que de forma inmediata, en cuestión de segundos o minutos, si acaso, podemos hacer una detección de cada usuario, cuáles son los datos que están enviando hacia la nube o hacia las aplicaciones de nube, cuáles son los datos que están descargando y cuáles son los datos que están recibiendo o están en reposo en esas aplicaciones de nube. Una vez que detectemos la sensibilidad o el riesgo de estos datos y confirmar si esos datos deberían estar en la nube o deberían estar accedidos por esos usuarios o compartidos hacia otros usuarios, podemos tomar la decisión de forma automatizada de bloquearlos, borrarlos o eliminarlos, ¿no? Otro de los riesgos principales en relación a aplicaciones de nube y el cómo podemos protegerlo con el CASB de ForcePoint es prácticamente identificar desde dónde se están accediendo a esas aplicaciones de nube. En algunos casos tenemos dispositivos administrados por la corporación o por la organización que deberían ser los únicos con acceso hacia esas aplicaciones de nube y obviamente hacia los datos sensitivos. En algunos otros casos también hay dispositivos no administrados, es decir, dispositivos personales que de acuerdo a la necesidad podemos eliminar su acceso hacia las aplicaciones de nube y podemos eliminar el poder acceder a los datos sensitivos de las aplicaciones de nube.
Hay casos donde la corporación acepta que cada empleado traiga su propio dispositivo, es decir, bring your own device, y aún así podemos implementar políticas de seguridad para poder eliminar riesgos en relación al uso de esas aplicaciones de nube desde dispositivos no administrados. Entonces, de acuerdo al caso de negocio, al caso de ciberseguridad de cada organización, podemos implementar políticas en cada uno de estos tipos de dispositivos. Otro de los principales riesgos es en las cuentas de administración de esas aplicaciones de nube. Prácticamente estamos hablando de un escenario de amenaza interna o insider threat, donde la cuenta de los administradores es comprometida o el mismo administrador está realizando por desconocimiento, por malicia, actividades pues, que ponen en riesgo a la organización. En este caso, CASB también protege de este tema de amenazas internas y incluso puede enviar un challenge a estas cuentas mediante un mensaje SMS para validar que la cuenta de administrador la está utilizando quien dice ser, ¿no? Un administrador y no alguien que la comprometió. Otro de los escenarios de riesgo que también podemos proteger entre miles de escenarios de riesgo alrededor de aplicaciones de nube, pues son la superficie de ataque por falta de configuración segura de esas aplicaciones de nube. Entonces, lo que hacemos es comparar lo que es el gobierno de ciberseguridad contra estándares como PCI o ISO 27001 y pues prácticamente hacemos un análisis de brecha para poder detectar cuáles son las deficiencias en la configuración o en el gobierno de esa aplicación de nube. Y por último, dentro de estos principales 5 riesgos de ciberseguridad alrededor de las aplicaciones de nube, pues nos encontramos que los usuarios también están accediendo a otras aplicaciones de nube y esas aplicaciones de nube, pues digamos que no son las más seguras. Significa que puede ser que aquí haya un riesgo de fuga de información por utilizar aplicaciones de nube, pues que no son las oficiales o que pues no están certificadas con estándares de seguridad de nube o prácticamente pues son inseguras, ¿no? Entonces, esta parte también es algo muy importante y lo podemos controlar y gestionar su riesgo con el CASB de Forcepoint. Entonces, para cada aplicación de nube, como en este caso tenemos a un Office 365, tenemos a un Amazon Web Services, cada una de estas, de acuerdo al componente de la aplicación de nube, vamos a tener una capacidad de analizar cada una de las actividades alrededor de estos módulos y poder aplicar políticas relacionadas con el control o la gestión del riesgo, ¿no? Entonces, en el caso de Office 365 podemos implementar políticas relacionadas con conversaciones, con chats, con mensajería de correo electrónico, con repositorios de información, con Active Directory, con seguridad del mismo activo, con un poco de información o datos relacionados con las aplicaciones y servicios de nube en todo lo que sería la suite de Office 365. Esto es por citar algunos ejemplos. Hay más de estos módulos y hay N cantidad de actividades que se pueden monitorear en cada uno de estos módulos. Lo mismo para Amazon Web Services y toda la gama de aplicaciones de nube que vimos en la parte introductoria de esta presentación. Cada una de estas actividades se le va a definir un nivel de criticidad o un nivel de riesgo y digamos que por cada actividad que se realice dentro de ese activo en la nube, nosotros vamos a tener la capacidad de evaluar su impacto para el negocio e incluso
no solo alertar a la organización, sino también hacer un control de cada una de estas actividades. Entonces, para ciertos casos de uso, pues digamos que todas estas actividades que son consideradas críticas y personalizadas en su nivel para cada organización, podemos decir que se va a bloquear automáticamente, ¿no? Para otras, pues podemos decir que lo podemos notificar y para otras podemos decir que lo podemos auditar, ¿no? Todo esto es personalizable, pero responde a un impacto y a un análisis de impacto hacia el negocio de acuerdo a la necesidad de cada proceso, ¿no? O de cada área. Entonces, al final nosotros podemos implementar con un detalle muy grande cuál sería por cada actividad su impacto y a través de lógica podemos decir que si sucede el primer parámetro, además sucede el segundo parámetro y el tercer parámetro, esto para mí es un riesgo y por lo tanto tenemos que ejecutar pues una o más de las opciones que tenemos, ¿no? Ya sea bloqueo o auditoría o alertamiento, ¿no? Un poco ya para concluir con esta pequeña plática, tenemos la parte de arquitectura de alto nivel y lo que es licenciamiento, ¿no? Entonces, prácticamente lo que es Casby es una solución basada en nube. No es necesario implementar ningún servidor dentro de la corporación. Sin embargo, sí es posible hacer que esta solución de Casby se comunique y se integre con soluciones de Forcepoint como la parte de DLP. Entonces, DLP, al momento de tener ya lo que son las políticas, los flujos, lo que son orígenes, destinos, clasificadores, lo que podríamos hacer a través de esta integración es mandarle toda la lógica de seguridad hacia el CASB y cuando el usuario envíe, descargue o almacene información sensitiva, el mismo CASB puede aplicar las mismas políticas del DLP Enterprise, en este caso en las aplicaciones de nube. Entonces, en este caso podemos integrar y explotar de mejor forma todo lo que sería una arquitectura tipo SASI, ¿no? En términos de licenciamiento, podemos ver que el primer parámetro que vamos a tomar en cuenta es la cantidad o el número de usuarios. Y el segundo parámetro es la cantidad de aplicaciones de nube. Entonces, es posible que en algunas corporaciones o en algunas organizaciones tengan un Office 365 y por citar algo, por poner un ejemplo, pueden ser que tengan 1000 usuarios, ¿no? Entonces, en este ejemplo, podemos licenciar una aplicación de nube para 1000 usuarios. Y digamos, el licenciamiento incluye la parte de CASB, incluye la parte de Shadow IT, incluye la parte de integración de DLP con, en este caso, con CASB. Entonces, digamos que en este ejemplo ya podemos implementar todas las funcionalidades que hemos visto con esta licencia, ¿no? Tenemos un ejemplo 2 donde tiene una organización un Office 365 para 1000 usuarios, pero además tiene G Suite y tiene AWS, ¿no? Aquí a lo mejor tiene 500 usuarios en AWS, en G Suite tiene 500 usuarios también. Entonces, aquí para licenciar se tomarían 3 aplicaciones de nube por la aplicación o la cantidad de usuarios de aquella aplicación de nube que tenga más usuarios, que en este caso serían 1000 usuarios. Entonces, digamos que aquí se tomaría prácticamente 1000 usuarios y una licencia que incluye pues al menos 3 aplicaciones de nube, más digamos que en este bundle ya incluye la parte de DLP otra vez, incluye la parte de Shadow IT, incluye la parte de monitoreo y control de acciones o actividades de los usuarios. Entonces, prácticamente así se licencia y así es más o menos la arquitectura de Casby.
De cualquier forma, para cualquier apoyo, ayuda en el proceso de preventa, venta, en una presentación o duda técnica que tengan, por favor envíen un correo electrónico a mexico@forcepoint.com y estamos para apoyarles. Hasta luego.